Ha habido muchos casos de corrupción en los que ha habido implicadas empresas constructoras, desde Ferrovial en el caso del 3%, hasta las constructoras que cita el señor Bárcenas en sus papeles de la Caja B, el señor Correa citó constructoras en el juicio de la Gürtel, pero el primer caso, al que de hecho se llamó el caso de la construcción, data de 1992 y afectaba a Burgos. Fue el caso que llevó al periódico Ya a publicar esta portada diciendo que eran una mafia. Se refería al entonces alcalde de Burgos, don José María Peña San Martín, y a el empresario constructor don Antonio Miguel Méndez Pozo, conocido como Michel Méndez Pozo. El señor Peña era una figura muy importante dado que había ganado todas las elecciones que había habido en Burgos desde que había democracia. Primero con UCD, luego con una coalición con Alianza Popular, luego como independiente, y de hecho fue su voto como diputado independiente en 1987 el que le dio la presidencia de Castilla y León a don José María Aznar, y finalmente se metió en el Partido Popular como independiente y como candidato del PP ganó por última vez en 1991. El caso de la construcción acusaba al alcalde, señor Peña, de haber dado un trato de favor a la empresa constructora del señor Méndez Pozo. No solo había tomado decisiones que habían favorecido al señor Méndez Pozo, sino que le había dado información privilegiada y se había negado a atender las peticiones o requerimientos de aquellos que consideraban que la construcción que realizaba el señor Méndez Pozo podía no estar del todo acorde con la legalidad en cuanto a los límites de la construcción. Por lo que el señor Peña también fue condenado a denegación de auxilio a la autoridad. De lo que no fue condenado es de cohecho, porque nunca se pudo demostrar que el señor Méndez Pozo le diera ningún tipo de compensación económica al señor Peña por esa ayuda, ni una comisión con un porcentaje o ningún tipo de soborno, ningún tipo de regalo. ¿Y entonces por qué ayudaba el alcalde de Burgos al señor Méndez Pozo? Puede ser porque fuera amigo personal, o puede ser porque el dinero no es la única forma de ayudar a un político, y es que el señor Méndez Pozo, a la vez que era constructor, en aquel momento era propietario del periódico El Diario de Burgos, que era el periódico más influyente en la provincia de Burgos. De hecho, cuando se crea el canal local de la televisión de Burgos, asegura que Burgos está más controlada por el señor Méndez Pozo que por el señor Peña. Nosotros nos coincide que hemos tenido la mala suerte, ¿no?, de ser la ciudad dominada absolutamente por el capo Méndez Pozo, por el dueño de la ciudad de Burgos, el dueño, el que decide, el que impone, el que hace lo que le viene en gana, tanto en la política local como en la política regional. Exagerado o no, lo que es cierto es que durante el tiempo que duró el caso de la construcción, el Diario de Burgos claramente hizo una cobertura favorable hacia su jefe. Y hubo una campaña a favor del indulto al señor Méndez Pozo. En todo caso, aunque el señor Méndez Pozo fue condenado a 7 años de prisión, estuvo poco tiempo en la trena y a la salida no solo no perdió su negocio constructor, no solo no perdió su negocio mediático, sino que este se fue incrementando. Logró llevarse bien en Castilla y León con el Partido Popular, hegemónico en esa comunidad, dirigido entonces por don Juan José Lucas, y logró llevarse bien en Castilla-La Mancha con el PSOE, que entonces era hegemónico en Castilla-La Mancha con don José Bono. Si no recuerdo mal, emitían en el canal 57. Yo creo que eran, en principio, no sé si se llaman también canal 57, y luego pasan a llamarse Televisión Burgos, que es la que pertenecía en aquel momento al grupo Retecal, al grupo de José Luis Ulibarri, ¿vale?, el constructor de Ponferrada. Y también, de forma prácticamente simultánea, se crea otra televisión que se llama en principio Canal 27, después se llama Burgos Cable Televisión, que es y después Canal 4, que es la del constructor, la del editor de Diario de Burgos, ¿vale? Entonces, si después sumas lo que era Burgos Cable Televisión y Televisión Burgos, pues tienes los dos socios de lo que hoy es Televisión, Radio Televisión Castilla y León. Un tema del que usted sacó mucho y se fue muy comentado era la vinculación de José María Aznar con los que luego fueron los protagonistas del caso de la construcción, el señor Peña y el señor Méndez Pozo, que creo que aún sigue siendo una figura importante en los medios de comunicación con Ulibarri. Bueno, en las dos Castillas, sí. Bueno, sí. Si estamos viendo lo que estamos viendo, pues 20 años después,
es odio, ¿no? Bueno, 25 años después. Méndez estuvo en la cárcel y se ha rehabilitado y es el capo allí de Castilla y León y de Castilla-La Mancha. Tribuna. La Tribuna, antes de que él los comprase, pertenecían a un grupo que era extraordinariamente contrario al Partido Socialista. Y a mí me llamó Juanjo Laborda, que era presidente del Senado, me dijo, los va a comprar un señor de Burgos, ¿a ti qué te parece? Dije, mira, yo creo que aunque los comprase el demonio, mejor sería que lo que actualmente existe. Me dije, ¿le puedes recibir? Le recibí, le atendí, conmigo fue siempre extremadamente correcto. Los medios, como le digo, nunca pudieron ser peor que lo que antes preexistía. Cuando ellos son adjudicatarios de Radio Televisión Castilla y León, ten presente que ahí se produce un escándalo monumental que persiste en nuestros días y que nosotros estamos denunciando y hemos hecho un montón de noticias donde desde 2009 se le han adjudicado más de 300 millones de euros. ¿A la suma de los dos o de Promecal y Ulibarri? Esto es una. Se llama Radio Televisión Castilla y León. Es una empresa formada por Promecal Audiovisuales y por Edigroup, que son respectivamente Méndez Pozo y Ulibarri. No es pública y es un fraude. Es un escándalo, probablemente uno de los mayores escándalos de Castilla y León, de manejos de fondos públicos. Es un escándalo. Es decir, es una televisión a la que se le subvenciona anualmente con cantidades que oscilan desde los 25 millones de euros, los 20, los 16 cada año. ¿Puedes decir, tú representas al grupo de empresas? Soy periodista, de comunicación? soy trabajador del grupo Promecal en Castilla-La Mancha. Y soy en concreto el director de publicaciones de ese grupo, que entre otras cosas tiene efectivamente el Diario de Burgos, otras 5 cabeceras en Castilla y León, otras tantas en Castilla-La Mancha, amén de gestionar algunas televisiones y radios. Hay una teoría en torno a la condena al señor Peña y es que todo era una conspiración del PSOE, que el PSOE fue adrede a por él a través de la Fiscalía porque pensaban que si encarcelaban al señor Peña hacían daño a don José María Aznar, dado que el señor Peña fue su primer gran aliado para ser presidente de Castilla y León. ¿Es cierto que está en la cárcel ese señor? Ayer hubo una manifestación delante del Diario Burgos precisamente en protesta por esto. Vamos a ver que no estamos hablando de que estar arrestado en la cárcel. Años ha estado en la cárcel y ha cumplido su condena. Ha estado en la cárcel. Bueno, lo que ha cumplido su condena se le condenaron, si yo mal no recuerdo, unos 7 años de cárcel. Bueno, ¿cuántos cumplió? Le aseguro que cumplió los que marcó la ley, 3 años. Usted que beneficios penitenciarios. Y le diré más, la persona que le envió a la cárcel le dijo a continuación que había sido un tema político. Y usted sabe muy bien de qué estoy hablando. Hombre, pero yo sí lo sé, porque he hablado con la persona que le... Recientemente, uno de los que se ha apuntado a esta teoría es el comisario Villarejo, siempre entusiasmado por meterse en todo tipo de chismorríos conspiranoicos. Que me llama la atención desde hace años. Pues mi padre es de Burgos y no puedo evitar preguntarla. ¿Investigó usted por orden del PSOE al alcalde de Burgos, José María Peña, lo que terminó con su dimisión? Caramba, eso es muy antiguo. pues eso creo que ha prescrito, por lo tanto... Puede responder contra que sí. Muy bien. Ciertamente, muy edificante por parte del Partido Era para acabar con el Socialista. señor Aznar, que entonces era presidente de Castilla y León, creo recordar. Por cierto, el señor Peña tampoco estuvo mucho tiempo condenado porque en 1999 don José María Aznar, como presidente del gobierno, lo indultó. Y que hoy tienen que pagar. Por eso no lo pueden explicar. Pero los indultos que no se pueden explicar y que no se saben explicar no se deben dar.